Estimados internautas, hackers, frikis, gente de a pie, en este vídeo tutorial vamos a explicar también cómo utilizar Tours, cómo crearse la página website de otra manera. Para ello abriremos nuestro navegador. Yo de por sí utilizo Mozilla. Haremos clic en Tours. Yo lo tengo preinstalado aquí en mi navegador. Pondremos nuestro correo electrónico y nuestra contraseña. Una vez estamos dentro, iremos a Hosting. Seleccionaremos el que queremos utilizar. Si os acordáis del último vídeo tutorial, aquí tenemos la página website que se quedó utilizando el constructor de web. Pero ahora os voy a explicar otra manera, que es autoinstalador. Damos clic. Podemos utilizar WordPress, Evolution, OpenBlock, Joomla, Mambo, Concrete 5, WordPress es para blogs, Joomla para portales, websites, e-commerce para aquellas empresas que quieran publicar su comercio, como tapicerías, fruterías, etcétera, etcétera, y de lo demás. Empezaremos primeramente con WordPress. Damos clic y aquí donde pone instalar en, aquí no ponemos nada. Nombre de administrador, ponemos administrador. La clave, la misma clave que utilizamos para todo. Damos a aceptar. Y ahora mismo se está generando. Una vez ya lo tenemos todo, podemos darle clic aquí. Y este sería el nuevo. A ver, un momento por favor. Daríamos aquí donde pone Manage. Y si se acuerdan, el usuario era administrador y la contraseña la que hemos creado anteriormente. Damos entrar. Y aquí está todo en inglés, eso sí. Nos pide instalar todo estos. Apariencia, temas, pues si queremos cambiar el tema. Ahora mismo tenemos este, pero podemos escoger entre estos. Pantalla completas. Y tenemos todos estos de pantallas completas. Podemos escoger el que más queramos. Bueno, cogeré esta misma. Damos instalar. Otra vez instalamos. Y activamos. Entramos aquí donde pone widgets. Aquí podemos modificar algunas de las opciones.
menús, páginas, y podemos ver el blog. Y sigue siendo igual. Un momento, por favor. Ya tenemos instalado WordPress. También podemos instalar Joomla haciendo la misma operación. Bien, lo haremos desde aquí, desde mi otra website. Autoinstalador. Elegimos WordPress. Aquí lo dejamos en blanco. Aquí ponemos nombre de usuario, administrador, y aquí la clave. Se están instalando software. Perfecto, aquí sí que ha salido bien. No sé por qué en el otro me ha dado problemas. Entramos aquí a Manage. El usuario era este y la contraseña esta. Y aquí donde pone apariencias podemos elegir un tema nuevo. Buscaremos temas que sean completos, como indica aquí. Buscar. Y el que más me gustaba es este. Vamos a instalar. Instalamos otra vez. Este, para que tenga una empresa, un albergue, lo puede utilizar. Y vamos a ver el blog, si se ha actualizado. Uy, todavía no. Porque no lo habré activado. Ahora sí, voy a activarlo. Ya lo tenemos activado. A falta de las imágenes. Que no nos apaña. Escogemos otra. Escogeremos esta. Activaremos esta. Perfecto. Y el proceso es el mismo. Es ir tanteando. Página de inicio. Editamos. ¿Y aquí qué pone? Copiar. Y pondremos nuestro traductor. Ya sabéis que yo utilizo el traductor El Mundo. Damos pegar y traducir. Página de muestra. Pues yo aquí pondría inicio. Suprimiría todo esto y guardaría. Abrir en una nueva ventana. Se me ha ido la mano.
Abrir en una nueva ventana. Home, inicio. Ir así, tanteando así. Páginas. Apariencia, temas, menús. Y luego aquí tenemos opciones. Podemos cambiar la fecha, la hora. Como administrador. Y poner blog podemos cambiar, que era lo que yo buscaba. Y damos guardar. Y aquí daremos renovar. Discipulado. Y aquí arriba, Discipulado Valencia. Poco a poco ya va cogiendo forma. Plugins. Nos recomiendan activarlos. Podemos instalar más plugins buscándolos por aquí, bien del Facebook, de Google, buscar, de Twitter, y ya está todo. Estantear las cosas, haciéndolas poco a poco. Bien, creo que ya está todo explicado. En el próximo vídeo tutorial explicaré cómo utilizar Joomla y luego e-commerce. Espero que os haya gustado el vídeo tutorial. Suscríbanse, puntúenme. Muchas gracias. Hasta la próxima.